Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 9 años y lo único que coleccionaba eran hojas mojadas de cuadernos tirados en la basura. Camila no sabía leer, pero apretaba esos papeles entre sus manos como si fueran tesoros. En las calles viejas de Cuernavaca, entre los puestos del mercado y los bancos oxidados del parque, ella fingía estudiar. Abría los pedazos arrugados como si alguien le hubiera dejado ahí una tarea. Con el dedo recorría las letras que no comprendía, imitando a los niños que veía entrar a la escuela con uniforme y mochila. Nadie le hablaba, nadie preguntaba por ella. Dormía entre cartones cuando llovía, comía frutas pasadas de los canastos abandonados y se escondía cuando venía la policía. No tenía madre, ni padre, ni un nombre escrito en ningún registro, pero tenía hambre. Hambre de algo que nunca había probado: pertenecer. Esa mañana, entre el lodo de la banqueta, encontró lo que parecía imposible en su mundo roto: un lápiz entero, y a alguien que la estaba mirando. Camila sostenía el lápiz como si fuera una varita mágica. Lo había encontrado debajo de una banca del Parque Chapultepec, entre hojas húmedas y un pedazo de torta mordida. Estaba mordido por un extremo, pero aún tenía punta, y eso era más de lo que había tenido jamás. Lo metió en su bolsita rota, junto con sus papeles mojados y doblados, que guardaba como otros niños guardan cromos o dulces. Aquella mañana, el aire olía a pan viejo y a orines secos. El sol tardaba en calentar las baldosas frías, y Camila arrastraba sus sandalias rotas mientras buscaba un nuevo rincón donde sentarse a fingir que tenía clase. Eligió el bordillo frente a una banca ocupada por un señor mayor. Él vendía revistas viejas, lápices, gomas, calendarios de vírgenes y cigarros sueltos. Llevaba una boina gris, los ojos cansados y la espalda encorvada como si cargara con todo el tiempo del mundo. Camila lo miró de reojo. Tenía miedo de los adultos, de sus gritos, de sus manos que empujan o ignoran. Pero ese hombre no parecía ni cruel ni curioso. Solo estaba ahí, en silencio, observando la ciudad pasar como si ya no esperara nada de ella. Camila extendió sus papeles mojados sobre el suelo y sacó el lápiz. Empezó a mover la punta por encima de una hoja rota, sin marcar nada, solo imitando los movimientos que había visto en otros. Su cara se apretaba en concentración, los labios fruncidos, los ojos fijos. El señor la observaba, en silencio. Durante 20 minutos, ninguno dijo nada. Camila jugaba a aprender. El viejo la miraba jugar. Finalmente, él habló. Su voz era grave pero suave, como el sonido de una radio antigua. ¿Quieres que te enseñe de verdad? Camila se tensó, bajó la cabeza, abrazó sus papeles, lista para huir. No te voy a hacer daño, niña, pero ese lápiz sirve más si sabes qué poner con él. Camila levantó los ojos despacio. Nadie jamás le había ofrecido algo sin pedirle algo a cambio. Ella no hablaba mucho. Sus palabras eran pocas, rudas, aprendidas de la calle, pero su silencio era una forma de gritar. «¿Tú sabes escribir?», murmuró al fin, con la voz rasposa por el polvo. El hombre asintió. Se llamaba Don Ernesto. Llevaba más de 30 años vendiendo en esa banca. Había sido maestro en su juventud, pero una enfermedad lo había alejado de las aulas. Su esposa había muerto hacía más de una década. No tenía hijos ni nietos. Solo tenía sus revistas viejas, su cajita de lápices y el hábito de mirar. «Ven mañana temprano», le dijo. «Te voy a enseñar una letra por día». Camila no respondió, pero al día siguiente estaba ahí, con los mismos papeles, el mismo lápiz y una emoción rara apretándole el pecho. Así empezó algo que nadie más notó, pero que para ella era todo. Una escuela de una sola alumna, en una banca del parque, con un maestro cansado y una niña invisible. Aprendió la A primero, luego la E. Don Ernesto le enseñaba despacio,
con paciencia, escribiendo en un cuaderno que sacaba de su caja, dejando que Camila copiara las letras con su lápiz mordido. Ella trazaba cada línea como si estuviera tallando su nombre en la piedra. Aprender era como respirar por primera vez. Pero la calle no perdona los sueños. Una tarde, mientras escribía la letra M, un policía los interrumpió. Gritó que estaban obstruyendo el paso, que esa niña era una vaga, una escoria. Don Ernesto intentó explicar, pero el agente no escuchaba. Pateó los papeles, empujó a Camila y amenazó con llevársela si la volvía a ver ahí. Camila corrió. Corrió hasta que le dolieron los pies, hasta que no sintió el aire, hasta que no vio más que sombras. Se escondió entre los contenedores del mercado, llorando con la cara entre los brazos. Nadie la consoló, nadie preguntó qué pasaba. Pasaron 2 días sin ir al parque. Su estómago se vaciaba más rápido que su esperanza. El lápiz seguía en su bolsita, pero ya no tenía valor sin las palabras que no sabía terminar. Pensó en tirarlo, en rendirse, en aceptar que ese mundo no era para ella. Pero algo la empujó de vuelta. El tercer día, regresó temblando al parque. La banca estaba vacía. Por un segundo, creyó que lo había perdido todo. Entonces vio, colgado de un alambre del puesto de revistas, un papel blanco con letras grandes y torcidas. Decía: «Si regresas, aquí estoy». Camila se sentó, esperó, y don Ernesto llegó, con una sonrisa chueca y los ojos húmedos. Ese día, Camila escribió su nombre por primera vez. Camila trazó las letras con lentitud, como si cada una fuera un ladrillo para levantar su propia casa. C-A-M-I-L-A. Don Ernesto la miraba con atención, corrigiendo suavemente cuando se le escapaba una curva, celebrando cada letra como un pequeño milagro. Para Camila, ese nombre no era solo un conjunto de sonidos, era algo que nunca había tenido realmente, una identidad, una existencia, porque hasta entonces había sido solo niña, mugrosa, vagabunda, nadie, y ahora, por primera vez, tenía algo suyo escrito con su puño tembloroso, su nombre. Las clases continuaron. Cada mañana, Camila llegaba con el cabello enredado y los pies sucios, pero con los ojos brillantes. Don Ernesto la esperaba con un cuaderno nuevo que le había conseguido con sus pocas ganancias. Le daba media concha y un vaso de atole frío. Ella lo aceptaba con una mezcla de desconfianza y gratitud muda. Aprendieron juntos el abecedario, las sílabas, pequeñas frases. A veces, cuando el parque estaba tranquilo, ella leía en voz baja titulares de revistas o copiaba los nombres de los calendarios. «Vas a llegar lejos, Camila», le decía el viejo. «Aunque nadie lo crea, tú puedes». Pero la calle no se detenía. Era un monstruo de dientes filosos, siempre al acecho. Una noche, mientras dormía entre cartones cerca del mercado Adolfo López Mateos, unos adolescentes la encontraron. Reían, drogados, sin piedad. Le arrebataron la bolsita donde guardaba el lápiz y los papeles. Uno de ellos la pateó. Le tiraron encima agua sucia. Camila gritó, pero nadie escuchó, nadie salió, nadie intervino. Al día siguiente, llegó al parque con el ojo morado y el labio roto. Don Ernesto la vio y sintió un nudo en el pecho. No preguntó mucho, solo la sentó y le puso en la mano un nuevo lápiz. Ella rompió a llorar, por el dolor, por la rabia, por la impotencia, por la ternura inesperada. «No tienen derecho a hacerte eso, niña», le dijo con voz firme, «pero tú tienes derecho a levantarte». Desde ese día, el viejo comenzó a llevarla a su casa al anochecer. Era una habitación pequeña detrás de una vecindad, con una cama angosta, una estufa oxidada y libros apilados por todas partes. Camila dormía en una colchoneta en el suelo. Al principio no hablaba. Tenía miedo de que todo fuera una trampa, pero con los días comenzó a confiar. Aprendió a calentar tortillas, a lavar platos, a leer letreros. Don Ernesto fue a una parroquia cercana y habló con el padre.
Consiguió una acta temporal para que Camila pudiera inscribirse en una escuela comunitaria de alfabetización. Camila no lo creía. Pensaba que la sacarían, que la golpearían, que no pertenecía. Pero fue. Con una mochila prestada y su cuaderno nuevo, entró a un salón donde otras niñas, también invisibles, también rotas, empezaban de cero. Los días se volvieron rutina. Clases por la mañana, parque por la tarde, tareas por la noche. Camila aún guardaba en una caja los papeles mojados del pasado. Eran su memoria, su origen, pero ahora también tenía cuadernos limpios, palabras nuevas, metas que antes ni soñaba. Una tarde, mientras escribía un cuento sobre una niña que vivía bajo la lluvia, don Ernesto la observaba desde la puerta. Su salud se había deteriorado, tosía más seguido, caminaba más lento, pero su rostro tenía una luz que no había tenido en años. Camila era su propósito, su herencia. ¿Y si un día ya no estás?, le preguntó ella sin mirarlo mientras escribía. Don Ernesto suspiró, luego se sentó a su lado. Entonces tú me escribes cartas, dijo, y yo te leo desde donde esté. Camila no respondió, pero sonrió. Era la primera vez que lo hacía en mucho tiempo. Esa noche escribió su primera carta. Decía, querido don Ernesto, hoy aprendí que cuando uno escribe, no está solo. Gracias por darme un lápiz y un nombre. El viejo guardó esa carta como un tesoro. Y Camila, sin saberlo, había empezado a reconstruir no solo su historia, sino también la del hombre que la había visto cuando todos la ignoraban. La vida de Camila comenzó a tener estaciones. Ya no era solo un eterno presente sucio y triste. Ahora distinguía los lunes de los viernes, los días de clase de los días sin tareas. A veces incluso soñaba con ser maestra. Decía que si algún día aprendía bien todo, iba a sentarse en esa misma banca para enseñar a otros niños como ella, esos que nadie ve, que duermen en las banquetas y se esconden de la policía. Pero el mundo no deja de ser cruel solo porque alguien empieza a florecer. Un día, don Ernesto no llegó al parque. Camila esperó bajo el árbol donde siempre se encontraban. Pasaron las horas. El sol se fue, la gente se dispersó, los ruidos se apagaron. Pero él no apareció. Con el corazón encogido, caminó hasta la vecindad. Golpeó la puerta oxidada. Nadie abrió. El portero, un hombre hosco con ojos de hastío, le dijo desde dentro que el viejo había sido llevado al Hospital General esa madrugada. Problemas del corazón, murmuró sin interés. Camila corrió. No conocía bien los caminos, pero había visto el hospital desde lejos, enorme, gris, lleno de ambulancias. Entró por una puerta lateral. Se perdió entre pasillos con olor a desinfectante y gritos apagados. Nadie le daba información. Una enfermera la miró con desconfianza, como si una niña sucia no pudiera tener a nadie hospitalizado. Finalmente, un camillero le dijo que el señor Ernesto López estaba en el tercer piso. Camila subió las escaleras de 2 en 2. Al llegar, lo vio por la ventana de la sala. Estaba acostado, con tubos en la nariz, el rostro más pálido que nunca. Parecía dormido, no la dejaban entrar. Camila esperó en el pasillo, acurrucada contra la pared, leyendo en voz baja su cuaderno. Cada tanto preguntaba si podía pasar. Cada vez le decían que no. Pasaron 3 días, 3 noches sin dormir, comiendo lo que le regalaban otras visitas, escribiendo cartas para don Ernesto que no podía entregarle. Al 4.º día, una enfermera con cara amable se le acercó y le dijo que pasara rápido, solo 1 minuto. Camila entró. El corazón le retumbaba en el pecho. El viejo abrió los ojos al oírla. Sonrió débil. Pensé que no ibas a venir, susurró. Nunca me fui, respondió ella acercándose a su cama. Estoy aprendiendo más rápido para contártelo todo. Don Ernesto le acarició la cabeza con una mano temblorosa. Sacó algo de debajo de la almohada. Era un sobre arrugado con su nombre escrito en tinta azul, para Camila. Ábrelo cuando yo ya no esté, le dijo, y no dejes de escribir. Prométemelo. Camila asintió con los ojos anegados. No entendía bien qué estaba pasando, pero el miedo tenía sabor a despedida. Esa noche, don Ernesto murió.
silencioso, solo, como había vivido por años, pero con una sonrisa leve, como si finalmente algo en su vida tuviera sentido. Camila no lloró de inmediato. Caminó de regreso al parque con el sobre apretado contra el pecho. Se sentó en la banca donde habían empezado las clases. Solo cuando leyó la carta, las lágrimas comenzaron a caer. Camila, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo enseñarte más. Pero tú puedes seguir aprendiendo, porque ahora sabes que vales, porque escribiste tu nombre y tu historia. Yo ya viví lo que tenía que vivir, pero tú apenas estás empezando. No dejes que el mundo te calle, no dejes que te borren. Escribe aunque no tengas cuadernos. Habla aunque no te escuchen. Y recuerda, cada palabra que pongas en el papel te hará un poco más libre. Con cariño, tu maestro. Camila abrazó la carta como si fuera un escudo. Al día siguiente, volvió a la escuela comunitaria. Le contó a la maestra lo que había pasado. Le mostraron cómo iniciar el trámite para ingresar a un programa de orfandad. Con el tiempo, un hogar temporal aceptó recibirla. Era pequeño, austero, lleno de otras niñas con ojos parecidos al suyo. Allí también encontró papeles, lápices, tareas, pero sobre todo encontró una nueva palabra: futuro. Nunca olvidó la banca, ni el primer lápiz, ni el viejo que la vio cuando nadie más la miraba. Escribía cada día, como una promesa cumplida. Empezó a redactar cuentos para niñas como ella, historias de lluvia, de dolor, pero también de esperanza. Pasaron los años. Camila dejó de ser una niña descalza con hojas mojadas en los bolsillos. Se convirtió en una adolescente de mirada firme, con el cabello recogido en una trenza sencilla y las uñas limpias de tierra. Había aprendido a conjugar verbos, a hacer divisiones largas, a resumir textos, pero lo que mejor sabía hacer era escribir. Llenaba cuadernos con historias que nacían de la calle, de sus recuerdos, de los rostros que aún rondaban su memoria. Cada cuento era una forma de decir: yo estuve ahí, yo también sobreviví. En el hogar temporal donde vivía, Camila se convirtió en un ejemplo. Ayudaba a las más pequeñas con sus tareas, organizaba grupos de lectura, daba clases básicas a las recién llegadas. A veces se sentaba con las niñas más silenciosas y les preguntaba si querían escribir. Al principio muchas se reían, otras lloraban, pero poco a poco algunas aceptaban. Y ahí, con lápices mordidos y hojas arrugadas, comenzaban a surgir nombres, frases, dibujos. Camila no era aún una maestra, pero ya enseñaba como si lo fuera. Una tarde, en una actividad comunitaria organizada por una fundación, Camila fue invitada a leer uno de sus cuentos frente a un pequeño público. Era la primera vez que alguien le pedía contar algo sin burlas, sin desprecio. Subió al escenario con el corazón acelerado y el cuaderno temblando entre las manos. Respiró hondo, abrió en la primera página y comenzó. Había una vez una niña que recogía hojas mojadas del suelo porque no tenía libros. Fingía que estudiaba porque no podía hacerlo de verdad. Hasta que un día alguien le dio un lápiz y un lugar en el mundo. Al terminar, el silencio fue tan profundo que pareció eterno. Luego comenzaron los aplausos. Camila no sonrió, pero sus ojos se llenaron de un brillo distinto. No era orgullo, era gratitud. Después del evento, una mujer se le acercó. Era parte de una organización educativa que trabajaba con jóvenes en situación de calle. Le ofrecieron una beca para terminar la secundaria en un programa especial. Camila aceptó, con miedo, con dudas, pero también con la certeza de que don Ernesto hubiera querido eso para ella. Los estudios eran difíciles. A veces le costaba concentrarse, otras veces sentía que no era suficiente. Pero entonces abría la carta que aún guardaba doblada entre las páginas de su cuaderno y la leía en voz baja, como un rezo. Esa voz del pasado la empujaba hacia adelante. A los 16 años escribió una historia que ganó un concurso nacional. Se titulaba Cartas a una banca vacía. Era una narración cruda y hermosa sobre una niña sin hogar y su maestro callejero.
El premio incluía la publicación del cuento en una antología literaria y una pequeña suma de dinero que Camila usó para comprar cuadernos, lápices y libros para otras niñas del hogar. Poco a poco, su nombre comenzó a circular entre círculos de educadores sociales, fundaciones, activistas. Camila, la niña que no existía, la de los papeles mojados, ahora era alguien que inspiraba a otros. No porque hubiera tenido suerte, sino porque había resistido, porque había escrito su historia con dolor, sí, pero también con tinta. A los 18, decidió regresar al parque donde todo comenzó. Había evitado ese lugar durante años, por miedo, por nostalgia, por respeto, pero algo dentro de ella le decía que era tiempo. Se sentó en la misma banca. El puesto de revistas seguía ahí, pero ahora era atendido por un joven que no la reconocía. Camila sacó de su mochila una pequeña libreta, escribió una nota y la pegó en el alambre oxidado del puesto. En esta banca aprendí a escribir. Si tú también necesitas aprender, si estás solo, si el mundo no te ve, siéntate aquí, alguien te verá. Luego dejó un lápiz nuevo sobre el asiento y se fue. Ese mismo día volvió al hogar y propuso un nuevo proyecto: crear una pequeña biblioteca de calle para niños que vivían como ella vivió. Lo llamó Cuadernos con Lluvia. Era una caja móvil llena de hojas blancas, lápices, cuentos cortos y mensajes de aliento. Se instalaba cada semana en distintos puntos de Cuernavaca. Camila iba con otras adolescentes, ofrecían lecturas breves, ayudaban a escribir nombres, enseñaban a sumar y restar. No todos aceptaban. Algunos los miraban con desdén, otros robaban los lápices, pero muchos niños, especialmente niñas, se sentaban en el suelo, tomaban una hoja y por primera vez escribían algo propio. Camila los miraba con el mismo brillo en los ojos que una vez vio en don Ernesto. No tenía mucho, pero tenía algo inmenso: la capacidad de transformar la herida en semilla. Camila nunca volvió a ser invisible. No porque su rostro apareciera en noticias o porque su historia se hiciera viral. No, ella dejó de ser invisible porque eligió no borrarse más. Porque cada vez que una niña con miedo tomaba un lápiz en sus manos, ahí estaba Camila, sentada a su lado, como lo estuvo don Ernesto con ella. Se convirtió en una figura constante en las colonias más olvidadas de Cuernavaca. Caminaba entre los puestos del tianguis, entre los callejones donde el olor a humedad y fritanga se mezclaba con gritos y risas rotas, repartiendo hojas blancas como quien reparte posibilidades. A los 20 años terminó la preparatoria con mención honorífica. Ese día subió al escenario con un vestido sencillo y un cuaderno en la mano. Cuando le ofrecieron el micrófono para decir unas palabras, ella simplemente leyó: gracias a quien me dio el primer lápiz, gracias a quien no me preguntó de dónde venía, sino a dónde quería llegar. Hoy escribo no solo para mí, sino para todas las niñas que aún se creen basura porque así las trataron. Nadie es basura. Todos somos historias que esperan ser escritas. Los aplausos no se hicieron esperar. Su antigua maestra del hogar lloraba entre el público. Un representante de la Secretaría de Educación se acercó después del acto y le propuso integrarse a un programa piloto para formar a jóvenes promotores de lectura en zonas marginadas. Camila aceptó, con humildad y fuerza. Sabía que era otra forma de seguir multiplicando lo que había recibido. Pero no todo era fácil. A veces el cansancio la derrumbaba. Otras veces las instituciones no cumplían. Los recursos no llegaban. Las promesas se perdían en trámites. Había noches en que se acostaba con el estómago vacío, pero el corazón lleno, porque sabía que estaba haciendo algo más grande que ella. Algo que ningún dinero ni diploma podía comprar. Estaba sembrando dignidad. Una tarde, volvió al hospital donde don Ernesto pasó sus últimos días. Llevaba en las manos una caja con cuadernos, lápices y cuentos escritos por niños de su proyecto. Buscó a la enfermera que una vez la dejó pasar y le pidió permiso para dejar un pequeño rincón de lectura en la sala de espera pediátrica. La mujer la reconoció.
con lágrimas en los ojos. Le dieron un espacio. Camila colocó una placa sencilla: Rincón Ernesto. Aquí las palabras curan. Los niños comenzaron a usarlo. Algunos leían en voz alta, otros dibujaban. Los padres miraban con extrañeza, luego con ternura. Camila pasaba una vez por semana para reponer materiales y contar historias. No cobraba nada, solo pedía algo a cambio: que los niños se atrevieran a escribir su nombre en una hoja y decirlo en voz alta. Cuando dices tu nombre, el mundo no puede ignorarte, repetía. Con el tiempo, su proyecto Cuadernos con Lluvia se expandió. Se replicó en otros municipios de Morelos, luego en colonias de la Ciudad de México. Camila capacitó a jóvenes voluntarios, la mayoría con pasados difíciles, para que hicieran lo mismo en sus barrios. Llevaban mochilas llenas de lápices y papel y buscaban a esos niños que se sentaban solos en las esquinas, viendo pasar la vida desde el suelo. Un día, Camila recibió una carta. Era de una niña de 9 años que vivía en un albergue en Jiutepec. Decía: gracias por enseñarme que escribir no es solo para los que van a la escuela. Ahora sé que yo también puedo contar mi historia. Un día quiero ser como tú. Con cariño, Sofía. Camila guardó esa carta en el mismo sobre donde aún tenía la carta de don Ernesto. Las leía juntas, como un puente entre el pasado y el presente, como un eco que no muere. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas de su pequeño cuarto, escribió en su diario: don Ernesto, lo logré, no del todo, no para siempre, pero logré no ser una sombra. Logré abrir ventanas donde solo había muros. Logré sembrar letras en las banquetas. Si alguna vez te dije gracias, hoy te lo digo 1000 veces más. Porque sí, Camila lo había logrado. No había milagros en su historia. Nadie la rescató con una varita. Nadie la adoptó en una familia rica. Nadie le pagó estudios en el extranjero. Pero alguien, un viejo vendedor de lápices, le dio un inicio. Un lápiz, un espacio, una mirada que decía: tú puedes. Y con eso, Camila reescribió su destino.